Buenas tardes. Continuamos con la charla con el profe Orla. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias, Octavito. ¿Cómo han pasado por allá ustedes? ¿Cómo están? Todo el mundo bien, todo el mundo Bueno, bien. eso nos alegra que estemos bien. Hoy vamos a hablar sobre las bondades que tienen unas especies de hortalizas que no son comercializadas y que tienen un gran valor en cuanto a la nutrición. Vamos a hablar cosas muy puntuales de unas especies de hortalizas. Vamos a comenzar con un pensamiento. Colombia es uno de los países megadiversos en flora en el mundo. Por tal razón, no es posible que nos estemos muriendo de hambre caminando sobre alimentos. Eso decíamos nosotros en la década del 90. Lo decíamos porque las calles de Barranquilla no estaban arregladas como ahora, que las avenidas están llenas de flores y de cosas que el distrito ha asumido la mejora de esa parte de Barranquilla. Estaba llena de malezas, dentro de comillas, o de buenezas. Nosotros caminábamos principalmente sobre una planta llamada empleo de Castilla. La había por todas partes. Había por todas partes empleo de Castilla. Y nosotros decíamos, nos estamos muriendo de hambre caminando sobre alimentos. Ese era el tema de ese entonces. Un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico, entre 1993 y 1997, realizamos varios estudios, primero etnobotánico, después bromatológico, después de vitaminas, aminoácidos, y preparamos un jarabe antianémico con una de esas plantas. Estas hortalizas que utilizamos para esos procesos tienen un consumo muy extendido en todo el Caribe colombiano. Digamos que desde el departamento de Bolívar, Sucre, Córdoba, se vienen consumiendo estas hortalizas de las que les vamos a hablar desde hace centenares de años. Desde la época precolombina se vienen utilizando estas plantas. Sin embargo, en el departamento del Atlántico, estas plantas las consumimos muy pocas personas porque la mayoría de los atlanticenses no conocen estas especies y por lo tanto no las están consumiendo. La idea nuestra es que a partir de esta charla que tengamos podamos iniciar el fomento del consumo de estas especies que tienen unas características muy especiales. Primero vamos a comenzar haciendo una descripción de la especie. Son 6 especies las que vamos a referirnos. Empleo de Castilla, empleo de chupa, empleo de gallinazo, espinaca de Ceilán, verdolaga y culantro. 3 empleos y 3 especies que no son catalogadas como empleo, pero que tienen una importancia bien realzada con relación a su uso en la alimentación en las zonas que les había mencionado. Entonces, el empleo de Castilla es una planta anual con una altura de 30 y 150 centímetros, una raíz pivotante, un tallo erecto, carnoso, glabro, color rojo, ramificado, hojas ovaladas, alternas, glabras, pecioladas, inflorescencia en espigas terminal, ahí lo tenemos, una espiga terminal, ahí se ve la espiga terminal, unos frutos ovoides, unas semillas de color pardo y forma ovular. Esta planta tiene, al hacer el estudio bromatológico, encontramos que tiene 28.3 de proteína. 28.3 de proteína. Tiene grasa 1.81, fibra 9.52, ceniza 13.52. Y dentro de las cenizas encontramos que tiene potasio, calcio, magnesio, azufre, fósforo y hierro en muy pequeñas cantidades. Estas plantas son utilizadas como antihelmínticas en el departamento de Sucre y de Córdoba. La comen, se le dan a los cerdos para limpiarla de
de los helmintos y la comen los humanos para eliminar los helmintos, o sea, ácaros, ciclocéfalos, osciuros, estos animalitos que nos molestan tanto, los podemos eliminar consumiendo hojitas de bleo de Castilla. Esta planta, al estudiarla, encontramos que tiene en 100 gramos de hoja de bleo de Castilla, encontramos que tiene 168.3 miligramos de vitamina C. Esa es una planta que es con un nivel altísimo de vitamina C. Esta planta se cosecha, apenas comienza a brotar la espiga. Ese es el momento en el que tiene el mayor valor nutricional, cuando comienza a botar la espiga. Después que sale la espiga, se desarrolla, ya las hojas pierden un poco el valor nutricional. En el año 1993, en Barranquilla, se hizo un muestreo de bleo de Castilla en las calles y encontramos que el bleo de Castilla de las calles de Barranquilla en esa época tenían un valor por encima de 0.4 miligramos de plomo. Entonces nosotros sacamos la conclusión que podíamos utilizarlo como un elemento para atrapar el plomo del ambiente y eliminarlo, quedar con él en la planta. Esas son, entre otras, las bondades que tiene. Otra característica de las bondades es que es una planta que se reproduce con mucha facilidad. Fue catalogada como una maleza y por lo tanto los agricultores de sorgo, algodón, arroz, le declararon la guerra y la fumigaron muchísimos años con glifosato para poderla controlar. Hoy nosotros decimos, no es ninguna maleza, es una bueneza porque tiene una gran cantidad de propiedades que podemos utilizar para la alimentación de los humanos. La segunda planta que vamos a tratar se llama bleo de chupa o Pereschia bleo. Es una planta perenne con una altura de 4 metros, raíces pivotantes, tallo erecto, ramificado, ramas jóvenes carnosas, haces de espina, porque es una cactácea. Allí la ven florecida, cactácea. Las hojas son elípticas, mírenlas cómo se ven de lindas y brillantes. Las inflorescencias es terminal y pueden ir de 1 a 4, déjala allí por favor, de 1 a 4 en cada extremo. El fruto es octipiramidal, con 5 lados. Las semillas son varias y esta planta tiene, entre otras cosas, 29.63 de proteína. Óyese bien, 29.63% de proteína. La grasa es de 3.52, fibra 4.34, ceniza 9. Pero oigan esto, 9.23% de ceniza, de las cuales el 40% es hierro. También encontramos trazas de cobre en las cenizas. Revisando una bibliografía, la de la doctora Catherine Causmine, ella dice que el cobre forma parte de numerosas enzimas. Es decir, la enzima citocromo oxidasa activa los procesos respiratorios de las células animales y vegetales. Pero además de eso, desempeña un papel importantísimo en la formación de la clorofila en las plantas y en la formación de la hemoglobina en los humanos. Y en los humanos, la ciclocromo oxidasa participa en la fijación del hierro para que se formen grupos porfíricos y a partir de los grupos porfíricos se termine fabricando la hemoglobina. Pero hay otra ruta que es la de la ceruloplasmina. Esta enzima ayuda a captar el hierro del intestino, lo incorpora a la molécula de hemoglobina pasando de ferroso a férrico y una vez convertido en ferroso y férrico se incorpora a la hemoglobina. O sea que hay dos rutas para producir con esta planta la fabricación de hemoglobina, perdón. Esto es importantísimo porque nosotros podemos, consumiendo 2 hojitas diarias de esta planta, podemos resolver el problema de la anemia. No tenemos que comer hierro ferroso ni hierro férrico, sino directamente lo podemos consumir a través de la parte viva que nos suministra
embleo de chupa. Se cosecha preferentemente en los cuartos luna creciente y luna menguante. El embleo de gallinazo. Embleo de gallinazo. El embleo de gallinazo. Perdón, se me escapaba. Ahí ven ustedes un plato preparado con un mote de queso. Un mote de queso preparado en la casa. Las hojitas verdes que se ven son embleo de chupa. De esa. Y la flor se puede utilizar también para comer cuando uno consume pescado, para matarle la fortaleza del olor al pescado. Y pues para el embleo de chupa en el famoso embleo del mote de queso que hacemos en la sabana. Y continuamos entonces. Ahora viene el embleo de gallinazo. El embleo de gallinazo, Solanum halophilum, tiene un ciclo anual, una altura de unos 30 centímetros, con raíces povitantes, tallo erecto, hueco, liso, gris, con puntos morados, ramificado el tallo. Hojas diformes, pecioladas, las de la parte superior son opuestas, las de la parte inferior son verticiladas, inflorescencia, más o menos unas 7 flores por cada cosecha. Fruto es un fruto elipsoide de 1.5 centímetros de largo, con 2.5 centímetros de ancho, color verde, con franjas verticales blancas, comestible, semilla blanca. El estudio bromatológico mostró 38.04. Miren la cantidad de proteínas que tiene, 38.04. Eso que no se lo olvide. La grasa 4.54, la fibra 9.08, las cenizas 12. Pero lo importante del embleo de gallinazo es que miren, al hacer el estudio de las vitaminas encontramos que tiene 3.81 miligramos de vitamina en 100 miligramos. La tiamina, vitamina B1. Esta concentración es superior a la que exige la tabla de alimentos. Se debe cosechar preferiblemente en luna creciente. Ahora acabo de tener una información reciente en el libro que publicaron los amigos de Palenque. Los amigos de Palenque dicen que el embleo se debe cosechar entre el mes de julio y septiembre, que es cuando está la planta con toda su potencia nutritiva. Eso lo tomamos del libro del libro que se llama Cocina Palenquera para el Mundo. Primer puesto, premio UNESCO Confucio en el 2014 en Beijing, China, donde participaron unos 150 países. Los palenqueros levantaron la bandera y son también campeones mundiales en cocina. Ese libro ganó el primer puesto compitiendo con 150 países. Mire lo que dicen del plato del bleo. Ellos tienen un plato que se llama el bleo. Ese plato es presentado por Delfida Valdés Terán. Es una palenquera que participó en el concurso. Ella considera que es una planta silvestre que se consume en épocas de veranillo entre julio y septiembre y nace entre los arbustos en las zonas bajas, aunque nace desde mayo. Sus hojas no son muy fuertes en esa época, por lo cual se recomienda recogerlo ya que no rinde. La preocupación que tienen los ancestros es que el uso de herbicidas está poniendo en riesgo la existencia del bleo de gallinazo o el bleo que llaman ellos bleo, el Palenque. Tampoco conocen una técnica, tampoco le han gastado un estudio a las técnicas de cultivo. Ya nosotros hemos hecho algunos intentos con ellos y la podemos cultivar. En Sincelejo la están cultivando porque la venden en las calles, en el mercado, en masitos. Ellas están diciendo que la forma de comer tradicionalmente es con costilla y con hueso de res o con paticas de cerdo. Le quitan pedúnculo de la hoja porque eso le da un sabor amargo a la comida. Es importante resaltar que ellos todo eso lo hacen con zumo de coco y lo acompañan para consumir esos platos preparados con bollito de maíz blanco en la mañana o con arroz con coco en la noche. Lo comen por la mañana y lo comen por la noche. Es muy perseguido porque lo consideran que es un alimento
de un alto contenido nutricional y facilita la oxigenación cerebrovascular. Además, hasta ahora se le considera un plato exclusivo de Palenque. Ellos dicen que ese plato es de Palenque, pero lo comen también en Sucre, lo comen también en Córdoba, lo comemos en Sincelejo, en guisos con arroz. Es un plato con un sazón exquisito. Hay que también anotarle a los amigos que ellos mencionan otra planta que de la que vamos a hablarles también hoy, que se llama el culantro. Ellos preparan sus alimentos, esos guisos les ponen culantro para darle mayor fuerza, mayor sabor. ¿Qué es lo que querías complementar del bleo de gallinazo? Delfina Valdés Terán, que participó en el concurso en Pekín, ella dice que el bleo es una planta insignia de San Basilio de Palenque. Y yo entiendo que no es una planta insignia, es una planta sagrada, porque ellos se alimentan con mucha seguridad en la calidad de los nutrientes que la planta les regala. Es una planta sagrada. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La planta que sigue se llama espinaca de Ceilán o basel alba. Esa es una planta que fue traída de Ceilán y se quedó en la costa y se ha regado en la costa y tiene un alto valor. Ahí tenemos unas hojas en color brillante. Hay dos variedades, una roja, una verde. Esta es la rojita, miren los frutos, cómo son los fruticos. Y las hojitas son brillantes. Y esta planta tiene la siguiente característica: es perenne, con altura trepadora, varios metros, raíz pivotante, tallo cilíndrico, suculento, rojizo, comestible cuando está tierno. Lo están comiendo en Tubará, lo están consumiendo cuando está tiernecito. Hojas obovadas, acorazonadas, carnosas, verdes o rojas. Inflorescencia en forma de espiga, ahí la alcanzan a ver. Ahí está la inflorescencia y después de la inflorescencia vienen los frutos. Ahí se ven en el extremo cómo van colocadas las flores y de cada flor nació un frutico como lo que estamos observando allí. Esta planta se reproduce por semilla y se reproduce también por clones o por tallo. El estudio bromatológico arrojó proteínas 14.8, grasa 4.02, fibra 8.23, ceniza 11.75. Hay que aclarar lo siguiente. Cuando uno consume esta planta por mucho tiempo, todos los días, con eso puede controlar los hongos del cuerpo, tanto internos como externos. Es importantísimo porque ahora, con el cambio climático, el cuerpo pierde la defensa y es muy atacado de manera oportunista por los hongos. Entonces se pueden controlar consumiendo espinaca de Ceilán. La otra cosa es que esta especie es rica en vitamina B12, 3.84 miligramos por 100 gramos. Y la riboflavina. Esta espinaca, con relación a los aminoácidos, como todas las plantas verdes tienen casi todos los aminoácidos, esta tiene un aminoácido que solamente se da en ella y no se ha encontrado en otra parte, que es la metionina. La metionina se da exclusivamente en la espinaca de Ceilán. Se debe cosechar en cuarto creciente y cuarto menguante. Con esto damos terminado la espinaca de Ceilán y pasamos al culantro, Erigium foetidum. Ciclo anual, altura 25 centímetros, raíces pivotantes, tallo en forma de flores, hojas en forma de rosetas, bordes espinosos, inflorescencia cilíndrica y las semillas son pequeñas de color marrón. Se propaga por semilla. Esta planta tiene otra característica y es que fue referenciada en el libro de culinaria de los palenqueros, Cocina para el Mundo. Está relacionado en varias fórmulas que ellos la preparan con culantro. El estudio bromatológico tiene 16.79 de proteína, 2.22 de grasa, 10.77 en fibra y ceniza 9.1
17. La mayoría de estas plantas tienen el nivel del potasio alto, lo que significa que pueden actuar como un anticancerígeno. El potasio ayuda, bloquea los procesos cancerígenos. El culantro se utiliza principalmente en la costa cuando las personas salen de estados convalecientes de una enfermedad larga. Le dan caldos de culantro y la persona se recupera muy rápidamente con este tipo de alimento. Además, lo utilizan en la costa para darle sazón a las comidas, a las sopas, a los guisos. Se cosecha preferiblemente en cuarto menguante y en cuarto creciente. Que hay que decir, entonces, que viene la última especie, que es la especie verdolaga. La verdolaga tiene un ciclo anual a una altura de 40 centímetros, raíces pivotantes, tallo leñoso en la base, ramas jóvenes. Las ramas jóvenes son comestibles, como las hojas. E inflorescencia terminal en racimos, con pocas flores, fruto globoso, semillas abundantes y brillantes, se reproducen por semilla y por estaca, por esqueje. El estudio aromatológico da 13.9 de proteína, grasa 5.88, fibra 13.12, ceniza 15.25. El potasio también es alto en ella. Se cosecha preferiblemente en luna creciente, cuarto menguante. En las plantas estudiadas se encuentran presentes el ergosterol, que es un precursor de la vitamina D2. Las quiloquinonas, precursor de la vitamina K. El betacaroteno, precursor de la vitamina A. El rango de proteínas que tienen estas plantas está entre 13 y 38%. Esto significa que las plantas estas tienen la mayor parte de los aminoácidos que están reportados como esenciales para el consumo humano. Después de 20 años de estar caminando el departamento del Atlántico, podemos decir que hemos visto estas plantas en diferentes lugares. Por ejemplo, en la vereda de los caminos se consiguen el bleo de Castilla, la verdolaga, el amaranto undurio se consigue cerca de los corrales donde hay bastante materia orgánica en descomposición, pero también se da en los campos abiertos, en los cultivos. El bleo de gallinazo es una planta que nace en los montes de María, en la María la Alta, en los cultivos de ñame, y María la Baja, el arroz. Y en Palenque, en las zonas que tienen bosques planos y que tienen cierto grado de humedad. Ahí también se consiguen estas plantas. Estas plantas son apetecidas por el ganado, por lo tanto, ellos son propagadores de la semilla. El bleo de chupa lo hemos visto en las casas de los campesinos como planta ornamental. Y el bleo de gallinazo lo encontramos cerca de los corrales también porque el ganado lo consume y propaga la semilla. La espinaca de Ceilán también se consigue en las casas de los campesinos, en las hortalizas que se están comenzando a hacer en el departamento del Atlántico. La Talion triangulares, repito, que se ve en las veredas, en las zonas por donde transita la mayor parte de las personas. Estas plantas las estamos nosotros recomendando porque tienen una cantidad de ventajas. Además de las nutritivas, se pueden cultivar con mucha facilidad en las casas. En una potera tú puedes tener una mata de culantro. En una potera tú puedes tener unas matas de bleo de chupa. En unas poteras tú puedes tener. Yo tengo unas poteras que tienen más de 40 años de tener una mata de bleo de chupa, que todavía preparo mis motes de queso y mis guisos. Todos los días me preparan guisos con bleo de chupa, porque es una planta definitivamente maravillosa. Tiene otra cosa que es también una planta que posee un mucílago, y ese mucílago limpia las paredes del estómago, del intestino, perdón, como la verdolaga. Ese mucílago arrastra, limpia la impureza del intestino y tú puedes absorber los nutrientes con más facilidad. Son plantas que están cargadas, son plantas silvestres, por lo tanto no están siendo alteradas genéticamente por la mano del hombre.
Todas estas ventajas que les estoy mencionando, entre otras cosas, también saben que no necesitan mucha agua para su mantenimiento. Como son silvestres, se adaptan a las condiciones climáticas. Y si tú le pones un poquitico de agüita de la calabaza que queda de la yuca, del arroz, las hojas le crecen con una facilidad tremenda y las plantas son muy, muy, muy agradecidas. Esas bondades nos llevan a nosotros a decirle es necesario que se desarrolle una política de fomento para el consumo de estas especies que son maravillosas y que tienen un alto valor nutricional para la especie humana que está siendo alterada por las comidas chatarra. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muy chévere la charla, interesante todo lo que nos has contado. No olviden que en la descripción del video van a encontrar también el link al blog donde va a quedar el documento que soporta también toda la charla. Y suscribirse al canal para que reciban las notificaciones de los nuevos videos que vamos sacando. Y nos vemos en una próxima charla. Gracias, David. Chao. Chao, hijo.